Muy bien, veamos ahora los títulos cristológicos en el Evangelio de Mateo. En su Evangelio Jesús aparece como el Señor de la iglesia, de la eclesía. La iglesia de la que habla Mateo, como decía un poco antes, es una comunidad envuelta en un profundo y penoso conflicto con una tradición religiosa judía, los judíos que no creen en Jesús como Mesías y que hemos decidido llamar judíos rabínicos, y que necesita un claro sentido de su propia autoridad. Como todo nuevo grupo que emerge de otro grupo, y sobre todo un grupo que está en oposición a otro grupo, necesita un sentido de identidad y de autoridad o legitimidad, tanto de la persona que considera su maestro, en este caso Jesús, como de su mensaje, es decir, de su evangelio. Esto requiere, este ejercicio de ejercer y de buscar la autoridad y la legitimidad del texto, requiere establecer con claridad de quién procede esa autoridad, especialmente cuando el debate se enfoca sobre la legítima identidad y autoridad de esta figura, Jesús de Nazaret. El Jesús de Mateo emerge como una figura autoritativa, es decir, con un estatus exaltado desde el momento en que la narración comienza hasta la escena final. Lo cual significa que el rol de Jesús no se limita a su ministerio terreno, sino que continúa en el ministerio de su comunidad, de la iglesia. Por eso el final ese que le ha dado Mateo en el capítulo 28, verso 20. ¿Okay? Veamos el primer título, Hijo de David. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de Jesús como el Hijo de David. David había sido un rey de Israel que se había establecido mediante la astucia política y la fuerza, como casi todos los reyes, ¿no? David fue el rey que dio origen a una dinastía real llamada la Casa de David, así como decimos ahora la Casa Real de los Windsor, ¿no? Los miembros de esta casa o dinastía real davídica, es decir, de David, desaparecieron totalmente durante el exilio del pueblo de Israel en Babilonia en el siglo VI, ¿ok? Es decir, después del siglo VI, antes de Cristo, ya no se sabe más de la dinastía davídica, de la casa real de David. En el tiempo de Jesús, algunos judíos, no todos, algunos judíos tenían la expectativa de que el reinado, la dinastía o la casa de David iba a ser restablecida mediante un Mesías. Esta imagen de un rey davídico mesiánico se debía sobre todo a la influencia de un libro de la literatura religiosa judía llamado Los Salmos de Salomón, producido en el siglo I antes de Cristo, con toda probabilidad. Los Salmos de Salomón no son el libro de los Salmos que está en la Biblia, ¿ok? Este es otro libro. Una de las grandes contribuciones a las ciencias bíblicas ha sido el estudio de la literatura judía extra bíblica y pseudoepigráfica, porque nos da pistas para entender muchas de las ideas, imágenes, símbolos y metáforas que luego fueron usadas, adaptadas y reinterpretadas por los escritores de los libros del Nuevo Testamento. El libro de los Salmos de Salomón es uno de estos textos. Este libro, los Salmos de Salomón, no forma parte del canon o lista oficial de los libros de la Biblia hebrea. Por eso se llama extra bíblico. Y como decía antes, estos salmos no fueron escritos por Salomón, sino que fueron atribuidos a Salomón para darles relevancia. Por eso, a este libro se le llama también pseudoepigráfico. Es decir, fue escrito con un nombre falso, eso significa pseudoepigráfico, con el propósito de darle legitimidad. Este recurso literario de atribuir a un libro un nombre de un personaje famoso diferente del autor real del libro era muy usado en la literatura judía y de otros pueblos de todo el Medio Oriente antiguo. En realidad, los Salmos de Salomón
fueron escritos por un grupo de disidentes religiosos y políticos que deseaban la expulsión de los romanos de Judea. Este libro, los Salmos de Salomón, intentó responder a la captura de Jerusalén por parte de los romanos, ¿sí?, antes de Cristo, imaginando que un hombre, Señor, Mesías, Rey y Guerrero, llamado el Hijo de David, vendría a restablecer el reinado y el dominio de Israel con vara de hierro, derrotando a los invasores romanos, expulsándolos de Judea. Una vez recuperado el control de Israel, este rey hijo de David sería también llamado Señor Mesías y gobernaría no solo sobre Israel, sino también sobre el resto de las naciones, es decir, de los pueblos paganos. Todo esto que les acabo de decir ahorita, no me lo saqué de la manga. Se puede encontrar en ese libro, el libro de los Salmos de Salomón, sobre todo en el capítulo 17, capítulo 17, de los versos 21 al 46, y también en todo el Salmo 18. Y sí, los libros extra bíblicos pseudoepigráficos también se dividen en capítulos y versículos como los libros de la Biblia. ¿Ok? Pues bien, textos como este de los Salmos de Salomón definitivamente hoy sabemos que influyeron muchísimo en la mentalidad religiosa y política de muchos judíos, tanto antes como después de Jesús. Y también influyeron, como en el caso de Mateo, en la redacción de su evangelio. Lo que Mateo nos deja bien claro es que Jesús no es ese hijo de David de los Salmos de Salomón. Mateo ha adoptado esa imagen, el nombre de hijo de David que está ahí en los Salmos de Salomón, pero ha modificado y reinterpretado la imagen de hijo de David que se encuentra en los Salmos de Salomón, de modo que cuando habla de Jesús como hijo de David, no significa que Jesús es un Mesías, rey político y guerrero, sino que Jesús es un Mesías y rey de servicio, que entrega su vida para instaurar el reinado de Dios. Sí, Mateo vincula a Jesús con David, pero también con Abraham, hijo de David, hijo de Abraham, dice la genealogía, para indicar que Jesús pertenece total y absolutamente al pueblo judío, que es un descendiente de ese pueblo y que su mensaje, su evangelio, es parte de la historia de ese pueblo que empezó con Abraham y que luego se convirtió en reino con David. Jesús, el Jesús de Mateo, no viene a reinstaurar el reino o reinado o la dinastía de David, sino el reino o reinado de Dios. A Mateo le interesa presentar a Jesús como hijo de David para redireccionar la esperanza del pueblo en la salvación, no mediante la guerra, sino mediante la predicación y la vivencia del evangelio del reino de Dios. En la historia del nacimiento de Jesús, por ejemplo, se nos habla que José, su padre adoptivo, es identificado como hijo de David, también José, en Mateo capítulo 1, verso 20. Mateo nos dice que Jesús nació en Belén, que tradicionalmente era reconocida como la ciudad donde había nacido el rey David, en Mateo capítulo 2, versos 1 y 5. Jesús no es el hijo de David Mesías guerrero, sino el hijo de David Mesías compasivo, sanador, que se apiada de aquellos que pasan dolencia o necesidad entre el pueblo. Esto se encuentra en varios pasajes de Mateo. Por ejemplo, en la curación de dos hombres ciegos que se acercan a Jesús gritando: «¡Ten compasión de nosotros, hijo de David!» Mateo capítulo 9, versos 27 al 31. También
en la historia de la curación de la hija de una mujer cananea, de la que ya hablé antes, que sigue a Jesús, y ella le grita diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, Hijo de David», en Mateo capítulo 15, verso 22. Por si fuera poco, la historia que Mateo relata justo antes de la entrada de Jesús en Jerusalén es una historia de sanación de 2 ciegos. En efecto, cuando Jesús sale de Jericó hacia Jerusalén, 2 ciegos le gritan por 2 veces: «Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David». Y Jesús, movido a compasión, se le mueven las entrañas de compasión, tocó sus ojos y al instante recobraron la vista y ellos le siguieron. En Mateo capítulo 20, versos 29 al 34. ¿Se fijaron? En estas historias, la gente experimenta a Jesús como Señor y Rey mesiánico, Hijo de David, no a través de actos de poder político o militar, sino a través de actos de misericordia, de compasión, de sanación. Que Jesús es rey, pero no al estilo del rey David, se nota muy bien en la descripción que hace Mateo de Jesús cuando se burlan de él los soldados romanos. En efecto, Mateo retrata a Jesús con un manto de púrpura, como el que usaban los reyes, con una corona de espinas, simulando una corona real, y con una caña, simulando un cetro real. Esto es para hacerles saber a sus lectores que el reinado mesiánico de Jesús no tiene nada que ver con el rey, ese rey poderoso, ¿sí? Rey poderoso que era el rey David. Al contrario, son señales que nos dicen que el reinado de Jesús es un reinado de amor, compasión y servicio que se opone a la violencia de los reinados de este mundo y por el que Jesús da la vida hasta sus últimas consecuencias. Ahora veamos el título Hijo de Dios. El Jesús de Mateo es también llamado con el título de Hijo de Dios. En el bautismo, la voz que sale de los cielos, Dios mismo, dice: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Mateo capítulo 3, verso 17. Esta misma frase aparece otra vez en el pasaje de la transfiguración, pero ahí la voz de Dios añade un mandato: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», y luego escúchenlo, en Mateo capítulo 17, verso 5. Es a Jesús, no a Moisés ni a Elías, a quien los discípulos tienen ahora que escuchar, puesto que Jesús es presentado en Mateo como el intérprete autorizado de la Torá, de la ley, representada por Moisés, y de los profetas, representados por Elías. En el episodio de la curación de los endemoniados gadarenos, estos se dirigen a Jesús llamándole Hijo de Dios, en Mateo capítulo 8, verso 29. Cuando Pedro declara que Jesús es el Cristo, Mateo añade algo que no está en Marcos: el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mateo capítulo 16, verso 16. Y luego Jesús reafirma su filiación con Dios, diciendo que esta revelación de Pedro le ha sido dada por mi Padre que está en los cielos. Y Jesús llama a Dios mi Padre, significa que Él es su Hijo, el Hijo de Dios. En Mateo capítulo 16, verso 17. En el episodio de las tentaciones de Jesús, el tentador le dice hasta por 2 veces: «Si eres Hijo de Dios». En Mateo capítulo 4, versos 3 y 6. Puesto que en el episodio inmediatamente anterior a este, es decir, en el bautismo, Jesús había sido designado por la voz de los cielos como el Hijo amado de Dios, ahora, al superar las tentaciones, Él comprueba su vocación de Hijo de Dios y emerge de las tentaciones, emerge triunfante como un auténtico hijo obediente de su Padre. Quizá uno de los episodios más significativos que muestran la filiación de Jesús, es decir, a Jesús como Hijo de Dios, ocurre en Mateo capítulo 11, versos del 25 al 30. En este pasaje, Jesús hace 3 cosas. Primero, ora a su Padre
alabándolo porque revela el evangelio a la gente sencilla. Segundo, revela la relación profunda que existe entre él como hijo y el Padre, expresada por el verbo conocer. ¿Okay? En lenguaje bíblico, conocer significa tener una relación íntima, profunda, plena con otra persona. Y tercero, Jesús, el Hijo de Dios, revela al Padre a quien Él quiera, es decir, a todos aquellos que escuchan su mensaje y están abiertos a recibirlo y ponerlo en práctica. Hay más episodios que denotan la relación de Jesús como hijo con respecto al Padre. Por ejemplo, Jesús enseña a sus discípulos a dirigirse a Dios orando, Padre nuestro, en Mateo capítulo 6, verso 9. Este pasaje es muy importante porque deja ver que no solo Jesús es hijo de Dios, sino que también sus discípulos y también nosotros, hoy que llamamos a Dios Padre nuestro, somos hijos de Dios. Así es. Al final de la oración del Padre nuestro, Jesús refuerza esta idea diciéndoles a sus discípulos 2 veces que su Padre perdonará sus ofensas si ellos perdonan a los demás. En Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. En una escena de intenso drama, mientras Jesús ora en el huerto de Getsemaní, se dirige a Dios llamándolo Padre mío, en Mateo capítulo 26, verso 39. Y para que no haya lugar a dudas sobre la identidad de Jesús y de su filiación con Dios Padre, cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús si Él es el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús responde con firmeza, tú lo has dicho. Este es un modismo para decir, sí, yo lo soy, tú lo has dicho, afirmativo, yo lo soy. Mateo capítulo 26, versos 63 al 64. Mateo también muestra a los discípulos reconociendo a Jesús como Hijo de Dios. Por ejemplo, en el episodio donde Jesús camina sobre el mar, ellos se postran ante Él diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14, 33. Como Hijo de Dios, Jesús invita a sus discípulos a experimentar su conocimiento del Padre, tal como está revelado en la reinterpretación de la Torá. Hasta aquí, algo sobre el título Hijo de Dios. Veamos ahora el título Hijo del Hombre. El uso de este título es muy particular. Hijo del Hombre es el título que Jesús y nadie más que Él, utiliza para referirse a sí mismo y siempre en tercera persona. En Mateo 8:20, Jesús dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. En Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, ahí tienen a un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. En Mateo 12:32 dice, al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. En Mateo 12:40, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. En Mateo 24:27 dice, porque como relámpago que sale por oriente, brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24:37, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En Mateo 24:44, por eso también ustedes estén preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Se fijaron? Siempre lo menciona Jesús, pero lo dice como si fuera en tercera persona, otra persona distinta de él, pero en realidad no, se refiere a él mismo. Mateo también ha añadido el título de Hijo del Hombre en pasajes donde no aparece en Marcos. Por ejemplo, en Mateo 16:13, Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo 16, del 27 al 28, Jesús asegura a sus discípulos, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, y entonces pagará cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. En Mateo 17:12, Jesús asegura que
así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer por parte de ellos, de las autoridades religiosas. En otros pasajes, Mateo ha incluido por sí mismo el título de Hijo de Hombre. Estos son pasajes independientes de Marcos, donde Mateo ha redactado, compuesto por sí mismo, y que ha puesto el título Hijo del Hombre aplicado a Jesús. Por ejemplo, en Mateo 10:23, Jesús dice: les aseguro que no acabarán de recorrer las poblaciones de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. En Mateo 13:37 y 41, Jesús les explica a sus discípulos la parábola de la cizaña del campo, diciéndoles que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los que actúan inicuamente. En Mateo 19:28, Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Finalmente, en Mateo 25:31, Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. En Mateo, entonces, el título de el Hijo del Hombre sirve para, número 1, designar varios aspectos de la persona y ministerio de Jesús. Por ejemplo, el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, Mateo 9:6. El Hijo del Hombre es Señor del sábado, Mateo 12:8. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos, en Mateo 20:28. ¿Okay? Número 2. El Hijo del Hombre es un título que Mateo utiliza también para referirse a Jesús, quien sufrirá y morirá a mano de sus enemigos. Esto lo encuentran en varios pasajes que los voy a poner ahí en su material para la reflexión. Y tercera, el título de Hijo del Hombre es también utilizado por Mateo para referirse a Jesús como el juez escatológico, es decir, el juez al final de los tiempos en un momento indeterminado de la historia. Estos pasajes, que también son muchos, los van a encontrar en su material de reflexión. Como podemos ver, el título Hijo del Hombre es de enorme importancia para Mateo, pues le sirve para mostrar el estatus exaltado de Jesús, que hace estas audaces declaraciones acerca de sí mismo, porque son declaraciones muy audaces. Cada vez que aparece el título Hijo del Hombre, o muchas veces en que aparece el título Hijo del Hombre, viene una declaración muy audaz de quién es Jesús y de lo que hace Jesús, ¿sí? Sin embargo, a pesar de la audacia de estas declaraciones, también muestran que Jesús, como Hijo del Hombre, es el servidor sufriente que seguirá el camino de la cruz, y que una vez exaltado por su resurrección, llevará a cabo en un tiempo en un tiempo indeterminado en el futuro, porque nunca dice cuándo, indeterminado, el juicio y la recompensa finales. Pero se preguntarán ustedes: oye, Fray Javier, ¿y de dónde viene el título Hijo del Hombre? ¿Dónde está el origen del título Hijo del Hombre? El título Hijo del Hombre es un semitismo, y un semitismo muy enigmático, que tiene al menos dos sentidos. El primero es una expresión que significa simplemente hombre o ser humano, tal como aparece en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 2, verso 1. También significa, es una fórmula modesta, ¿no?, de automencionarse, que significa simplemente yo, es una manera de decir yo. ¿Quién es Javier? Es un hijo de hombre, es el hijo de hombre, o sea, yo. ¿Okay? Pero el otro sentido que utiliza más Mateo es un sentido más teológico. ¿De dónde viene? Atención. Viene del libro de Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14. Daniel, capítulo 7, versos 13 y 14, donde el Hijo del Hombre es un título que designa a un ser celeste, quizás angélico, alguien parecido, dice el texto, a un ser humano, al que se le concede el poder de regir todos los pueblos y naciones y un reino que no tendrá fin. Lean ese pasaje, ¿ok?, de Daniel. Este ser celeste aparece también en algunos libros apócrifos de la literatura judía.
como el primer libro de Enoc, en los capítulos del 46 al 49, y en el cuarto libro de Esdras, en el capítulo 13. ¿Okay? Hijo de hombre o hijo del hombre se trata de una expresión que se refiere paradójicamente a la humildad y a la exaltación divina. Por eso decimos que es paradójico, porque este título junta estas dos cosas, estos dos elementos, humildad y exaltación divina. Porque ese ser no tiene pretensión alguna. Dios le concede al Hijo del Hombre, Daniel, ¿sí?, todo el poder para reinar sobre todo el mundo eternamente. Al decir que Jesús es el Hijo del Hombre, Mateo le está atribuyendo a Jesús la autoridad divina que le es adjudicada al Hijo del Hombre que aparece en el libro del profeta Daniel. Cuando Mateo pone a Jesús diciendo al final de su evangelio, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, Mateo 28:20, no está haciendo otra cosa, sino proclamando oficialmente la concesión del Padre a Jesús de la autoridad y el reino concedidos al Hijo del Hombre del profeta Daniel. ¿Se fijan? Muy bien. Jesús como el maestro mesiánico. Mateo, al igual que Marcos, presenta a Jesús como un carismático maestro, ¿sí?, enseñando frecuentemente, pero de una manera diferente. El número de veces que Mateo presenta a Jesús enseñando es menor que el de Marcos, 9 veces en Mateo contra 15 veces en Marcos, pero la cantidad de enseñanza es muchísimo mayor en Mateo. El Jesús de Mateo es siempre el maestro. ¿Qué significa eso? La respuesta la encontramos en el capítulo 23. Jesús observa que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, ellos se presentan al pueblo como los intérpretes oficiales de las enseñanzas de Moisés. La palabra cátedra significa silla, y tiene una connotación de autoridad. Es la silla desde la cual se proclama la enseñanza oficial al pueblo. Por eso, hasta el día de hoy, el edificio desde donde el obispo preside y proclama su enseñanza se llama catedral, es decir, el lugar que contiene la cátedra, la silla, desde donde el obispo enseña oficialmente al pueblo. Jesús le dice al pueblo, sigan sus enseñanzas, pero no imiten su comportamiento. ¿Por qué? Porque son pomposos y pretenciosos y no practican lo que predican. Eso dice el texto. Acuérdense, detrás está la polémica entre los judíos mesiánicos de la iglesia de Mateo contra los judíos rabínicos que no creen en Jesús. ¿Ok? Entonces, qué tremenda advertencia para nosotros tienen también hoy estas palabras, cuando no practicamos lo que predicamos. Es una invitación de Jesús a un llamado de conciencia para que analicemos si de verdad practicamos lo que predicamos. En cuanto a sus discípulos y a la multitud, Jesús les dice que ellos no deben ser llamados rabí, porque uno solo, rabí significa maestro, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. En Mateo capítulo 23, verso 8. Los discípulos tampoco deben de llamar a nadie padre, porque ellos tienen un solo Padre que está en el cielo. Mateo 23, 9. Desafortunadamente a esta instrucción de Jesús como que no le hemos hecho mucho caso, ¿verdad? Finalmente, y digo porque, ¿cómo le llamamos a los presbíteros en la iglesia? Sí, Padre, ¿no? Finalmente, Jesús refuerza la idea que he dicho anteriormente. El único instructor de la comunidad, es decir, de la iglesia, de la eclesía, es solo Jesús, el Mesías o el Cristo. Dice el texto, ni tampoco se dejen llamar instructores, que es el equivalente de maestros, porque uno solo es su instructor, el Cristo. Mateo 23, 10. Este pasaje demuestra el lenguaje eclesial de Mateo.
Aquí Mateo está legitimando tanto al mensajero, Jesús, como a su mensaje, el Evangelio, como a la familia, comunidad que lo escucha, la iglesia, frente a la comunidad de judíos rabínicos que no aceptan a Jesús como Mesías y por lo tanto como maestro, ni a su mensaje. Y como consecuencia, para la comunidad de Mateo, no pertenecen a su familia, a su comunidad, a su eclesía. Este aspecto merece especial atención. Mateo presenta a Jesús como un maestro que ha reconfigurado las relaciones humanas, recordándole a sus oyentes que todos somos hermanos entre nosotros, porque todos somos hijos de un mismo Padre. Las relaciones de sangre quedan subordinadas a las relaciones que nacen de la filiación divina con Dios y de la fraternidad y con Jesús, y de la fraternidad con Jesús, y con los demás hermanos y hermanas. En efecto, Jesús refiere a esta comunidad reunida en torno suyo, a esta iglesia. Jesús se refiere a esta comunidad reunida en torno suyo como una familia. Y lo sabemos porque el lenguaje es claramente familiar. Miren, Dios es Padre. Jesús es el Hijo amado del Padre. Y quienes escuchan y siguen las enseñanzas de Jesús, es decir, quienes cumplen la voluntad del Padre, son también hijos amados de ese Padre, Mateo 23:9. Y atención a esto, son también hermanos entre sí y también hermanos, hermanas y madre de Jesús, tal como aparece en Mateo capítulo 12, versos 46 al 50. Mateo se ha empeñado muchísimo en demostrar que la iglesia, y recordemos que al decir iglesia, estamos hablando de una congregación compuesta tanto de judíos como de gentiles, que la iglesia es la nueva familia de Jesús, reunida en torno al único Padre, Dios. Esto lo sabemos por el uso de la palabra hermanos en diversos textos. Por ejemplo, Mateo 5, del 22 al 24, dice: pues yo les digo que todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Al que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Entonces, continúa el texto. Si al momento de presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas, ojo, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Otro texto, Mateo capítulo 7, versos del 3 al 5, dice: ¿cómo eres capaz de mirar la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo ¿de quién? De tu hermano. O también en Mateo capítulo 18, verso 15, que dice: si tu hermano llega a pecar, ve y corrígele, a solas, tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Y después el evangelista explica el proceso que debe seguirse cuando el hermano o hermana rechaza la corrección fraterna que ha sido justa, ¿no? También en Mateo 18, 21, Pedro le pregunta a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Se fijan? Y ya sabemos la respuesta que le da Jesús: 70 veces 7, ¿sí? Que no es 490, sino tienes que perdonar siempre y bien, ¿ok? Finalmente, en la parábola del siervo sin entrañas, esta parábola es toda una lección de cómo se debe de promover la reconciliación y el perdón en una comunidad de hermanos, de hermanas. El evangelista ha cerrado esta lección, esta parábola, con una advertencia muy clara de Jesús. Dice: esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno, ¿a quién? A su hermano.
Mateo 18:35. Como podemos ver, en estos textos, Mateo está presentando las reglas por las que se debe regir esta fraternidad, esta comunidad familia de Jesús. Sus instrucciones son muy demandantes y exigen un compromiso auténtico de construir comunidad siendo auténticos hermanos y hermanas. Permítanme retomar el ejemplo de Mateo 5, versos 22 al 24. Fíjense, normalmente, este pasaje, Mateo 5, 22 al 24, normalmente la gente cita mal el verso 23. Y lo digo porque cada vez que se lo pregunto a mis alumnos por primera vez en la clase, lo citan mal. Una vez que ya lo aprenden conmigo, entonces ya lo citan bien. Hay que echarnos flores, ¿no? Casi todos mis alumnos recitan el verso así, la primera vez. Si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. Si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. Pero luego se dan cuenta que eso no es lo que dice el texto. El texto dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Notan la diferencia? Que yo me acuerde si tengo algo contra mi hermano es muchísimo más fácil que acordarme si mi hermano o hermana tiene algo contra mí. ¿Por qué? ¿Cómo voy a saber si mi hermano o hermana tiene algo contra mí a menos que me lo diga? O también puede ser que me lo haya dicho y yo no hice caso. Para llegar a este grado de conciencia, es decir, para darme cuenta si mi hermano o hermana tiene algo contra mí, se requiere que haya relaciones auténticas, donde yo conozco de verdad a la otra persona y soy consciente si la he ofendido de alguna manera, de modo que esa persona pueda tener algo contra mí y que yo sea consciente de ello. El mensaje aquí es clarísimo. Para Jesús, la vida tiene precedencia sobre la liturgia. Es decir, no puede haber una relación auténtica con Dios y un culto verdadero a Dios si no tengo una relación justa, amorosa, compasiva, respetuosa, es decir, auténticamente fraterna con los demás. Y para reforzar esta idea, Jesús Maestro les dice a los fariseos hasta por 2 veces lo siguiente: vayan pues a aprender. ¿Qué significa quiero misericordia y no sacrificio? En Mateo 9:13. Pero este verso, quiero misericordia y no sacrificio, está tomado directamente del profeta Oseas, capítulo 6, verso 6. Más adelante les dice también Jesús, si hubieran comprendido lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no han incurrido en culpa, en Mateo 12:7. Fíjense en los verbos, aprender y comprender. Son verbos típicos de un maestro, ¿no? Un maestro quiere que sus discípulos aprendan y comprendan. Jesús primero amonesta a los fariseos para que vayan y aprendan lo esencial de la Torá, de la ley y los profetas. Y luego, más adelante en el Evangelio, les reprocha que no lo han comprendido. Esto es un recordatorio que Mateo hace en su Evangelio, tanto a los que en su propio contexto rechazan a Jesús, los judíos rabínicos, como a los miembros de la iglesia que todavía tienen una mentalidad legalista. La lección es la misma. La vida es más importante que la liturgia. La fraternidad es más importante que la liturgia. El culto a Dios. Explico esto, que se entienda bien. No quiero decir que la liturgia no sea importante, no. Lo que quiero decir es que estamos leyendo el Evangelio en serio. Y si nos lo tomamos en serio, la lección aquí de Mateo es que el culto a Dios es inútil y hasta hipócrita si no se practica la misericordia con los demás. Entonces, la autoridad de Jesús para enseñar deriva de su estatus mesiánico. En Marcos, toda clase de gente, enemigos y amigos, discípulos y no discípulos, se dirigen a Jesús como maestro. En Mateo, esto no es así. En Mateo, Jesús es llamado maestro, atención, solo por los escribas
o los fariseos o por otras personas que todavía no se han vuelto sus discípulos. Veamos los ejemplos. En Mateo 8:19, un escriba se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. En Mateo 9:11, los fariseos se acercan a los discípulos de Jesús y le preguntan: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? En este verso, al decir su maestro, Mateo distingue claramente entre quienes son discípulos de Jesús y los que no. Los fariseos, que representan a los judíos rabínicos, no aceptan a Jesús como maestro. Jesús ese es el maestro de los discípulos, no de ellos, ¿no? En Mateo 12:38, los escribas y fariseos se acercan a Jesús llamándolo maestro para pedirle que haga un signo. En Mateo 17:24, unos cobradores de impuestos le preguntan a Pedro si su maestro no paga el impuesto correspondiente. En Mateo 19:16, un joven se le acerca a Jesús y se dirige a él como maestro, preguntándole qué tiene que hacer para conseguir vida eterna. En Mateo 22:16, los discípulos de los fariseos, junto con los herodianos, ponen a prueba a Jesús. Atención, aquí estos son 3 pasajes en el capítulo 22, donde los oponentes de Jesús lo van a poner a prueba, es decir, lo van a tentar. ¿Okay? El primero es en Mateo 22:16, donde los discípulos de los fariseos, junto con los herodianos, ponen a prueba a Jesús llamándolo hipócritamente maestro, preguntándole si es justo o no pagar el tributo al César. En Mateo 22:24, la segunda tentación, son los saduceos, un grupo de la élite judía que no creía en la resurrección, quienes ponen a prueba a Jesús llamándolo falsamente maestro, con una pregunta sobre la resurrección de los muertos. Y finalmente, en Mateo 22:36, un fariseo quiere poner a prueba a Jesús llamándolo maestro, hipócritamente, ¿no? Preguntándole cuál es el mandamiento más importante de la Torá, de la ley. Solo en una ocasión, Jesús se designa a sí mismo como maestro, en Mateo 26:18, cuando manda a sus discípulos a la ciudad y les dice que le digan a un desconocido: el maestro dice. Pero, donde aparece claramente la identidad de Jesús, no como cualquier maestro de la ley, sino como el maestro mesiánico por excelencia, es en Mateo 23, del 8 al 10, especialmente el verso 10, donde se refiere a sí mismo diciéndole a sus discípulos: uno solo es su instructor o maestro, el Cristo, Mesías. ¿Se fijan? La legitimidad de Jesús como maestro le viene directamente de Dios. Esto aparece con suma claridad en el pasaje de la transfiguración, donde la voz que sale de la nube, es decir, Dios mismo, les aclara a los discípulos la identidad de Jesús llamándolo su Hijo amado y les ordena: escúchenlo. Mateo 17:5. Este énfasis, escúchenlo, es importante porque Jesús es presentado conversando con Moisés y Elías, pero Dios no les pide a los discípulos que escuchen a Moisés y Elías, sino solo a Jesús. Ya sabemos que en el Evangelio de Mateo Jesús ha venido para darle plenitud a la ley, representada por Moisés, y a los profetas, representados por Elías. Al mandarle a los discípulos que escuchen a Jesús, Dios Padre lo está presentando y legitimando como el único y auténtico maestro autorizado a hablar en su nombre y a predicar el evangelio del reino. Así pues, quienes oyen las palabras de Jesús y las ponen en práctica, es decir, quien tiene a Jesús por auténtico maestro y sigue sus enseñanzas, Jesús lo compara con un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca y no sobre arena, es decir, un hombre que construye con seguridad y firmeza su propia vida, en Mateo 7:24. Finalmente, Mateo presenta a la gente asombrados de la doctrina de Jesús porque enseña como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Sus escribas, fíjense, ha escrito el evangelista para referirse a los escribas del grupo de los judíos rabínicos. Este verso lleva dedicatoria especial a los líderes religiosos del tiempo de Mateo para decirles que es la iglesia y no los judíos rabínicos, los que no creen en Jesús, quienes escuchan y siguen al maestro legitimado oficialmente por Dios Padre, tal como aparece en Mateo capítulo 7, versos del 28 al 29. Como ven, el título de Jesús como maestro mesiánico es
muy, muy importante. Muchas gracias por tu atención. Paz y bien.